La autonomía universitaria es un concepto clave en el ámbito académico y educativo, ya que refiere a la libertad y el margen de maniobra que tienen las instituciones universitarias para tomar decisiones y gestionar sus recursos. Sin embargo, este tema ha sido objeto de controversia y debate en los últimos años debido a las tensiones entre la autonomía y el control gubernamental, la falta de transparencia en la gestión de fondos y la influencia de intereses externos en la toma de decisiones universitarias. En esta entrevista, en este nuevo episodio de Deseducar Críticamente, exploraremos la problemática en torno a la autonomía universitaria, analizando las diferentes perspectivas y proponiendo posibles soluciones o aproximándonos a ellas para garantizar una formación académica humana y libre. Nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Díaz. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, un saludo cordial a todos tus seguidores, Juan. Juan Carlos, digámosle a quienes nos escuchan, ¿quién es Juan Carlos Díaz? Bien, Juan Carlos Díaz es un profesional de la administración de empresas con estudios de posgrado en gerencia de negocios internacionales, en empresas de economía solidaria, magíster en administración de empresas y en marketing digital. Tengo algunos estudios también de geofísica en la Academia Gubkin de Rusia. Tengo amplia experiencia en el sector educativo especialmente, pero también en el empresarial privado y en el sector público. Oye, Juan Carlos, interesante lo de Rusia. Cuéntanos brevemente qué hiciste allá, durante qué época. Cuéntanos. Bien, después de terminar el colegio y prestar el servicio militar, obtuve una beca por puntaje ICFES para ir a estudiar eh, en diferentes países en realidad, eran como 6 opciones. Sin embargo, en aquella época, estoy hablando de cuando aún existía la Unión Soviética, pues generaba mucha expectativa ese gran país, ¿no? Que en realidad pues era en ese momento el más grande del mundo y estaba compuesto por varias repúblicas y tenía ese modelo que tanta intriga despertaba y pues un poco por curiosidad, un poco también por todas las ventajas que se ofrecían en esa beca, pues yo acepté irme a estudiar para allá y terminé viviendo 8 años allá. Estudié, como te digo, pues el idioma ruso, 5 años en la universidad, aparte estudié ingeniería geofísica, es decir, estudié preparatoria y 3 años hasta que ya se presentó el problema de la crisis del sistema, la caída del socialismo con la perestroika y el glasnost de Gorbachev Sí. y la subida al poder de Putin y luego nuestro amigo, perdón, de eh, Yeltsin, ¿no? Boris Yeltsin. Boris Ajá. Yeltsin y posteriormente Putin. Fueron épocas muy difíciles realmente, Sí. una terrible recesión, ¿no? Y definitivamente, pues el tema de la educación se complicó mucho. Haz de cuenta estar viviendo en la peor época de la crisis de Venezuela, ¿no? Eso más o Sí. menos fue lo que nos tocó vivir a nosotros en esa transición del socialismo al Ajá. capitalismo crudo y duro que se gestó en esas épocas en Rusia, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿en qué universidad estudiaste allá? ¿En la Patricio Lumumba? No, no, no. La universidad era la Academia de Ingenierías de Petróleo y Gas de Moscú, Gubkin se llamaba. Ok, Todavía ok. pues se llama, ¿no? Sí, sí, Sigue ok. siendo una de las universidades más prestigiosas del mundo, la verdad, Tú eres oriundo de, de la ciudad de Pasto. de Pasto. Ok.
Bueno, ahora sí, entrando en el tema, Juan Carlos, cuéntanos cómo defines tú la autonomía universitaria y cuáles crees tú que son las principales tensiones que enfrenta esa figura actualmente. Vale. Yo defino la autonomía universitaria como esa capacidad que tienen las comunidades académicas de las instituciones de educación superior de autogobernarse, para lo cual es indispensable que los estudiantes y los docentes se consoliden como un estamento fuerte, un estamento organizado y lideren procesos de participación y democracia al interior de sus centros de formación. Este en realidad es un concepto que se circunscribe a la modernidad, pero que es consecuencia de la evolución misma de la humanidad en su anhelo por conocer y descifrar los misterios del mundo en el que vive. Este anhelo tiene sus primeras expresiones en la cuna de la antigüedad, cuando en el seno de las civilizaciones más antiguas se establecen escuelas de formación para heredar el conocimiento a las generaciones venideras. Yo te voy a compartir algunos apartes de un artículo de reflexión que estoy escribiendo en este momento acerca de este tema. Eh, Dice así, según Mantilla, en la Atenas del siglo IV, antes del año cero, en la antigua Grecia, Platón establece la primera academia de tipo universitario del mundo civilizado. Hacia el siglo IX se funda en Marruecos la primera universidad islámica que otorga títulos académicos en diversas facultades. En ese mismo estudio, este autor establece la siguiente recopilación histórica acerca de las universidades más antiguas. Universidad de Nalanda, India, fundada en el año 450. Se trató de una universidad budista que desapareció casi 800 años después de su fundación en 1193, cuando un rey turco destruyó la ciudad. En su mayor esplendor llegó a tener 10.000 estudiantes. Recientemente, tras otros 800 años, más exactamente en el año 2014, reabrió sus puertas en un nuevo campus a 10 kilómetros de su antigua ubicación. También está la Universidad de Al-Qarawiyyin, Marruecos, que fue fundada en el año 859, hace más de 1000 años, también denominada Universidad de Qarawiyyin, reconocida por algunas organizaciones como la primera. Tiene el honor de ser la más antigua, todavía está en funcionamiento. También está la Universidad de Al-Azhar en Egipto, fundada en el año 972. Es la más antigua del mundo islámico. Se ha constituido en el centro de expansión de la teología y el conocimiento musulmán y es considerada la institución académico-religiosa más antigua que existe. La Universidad Al-Nizamiya de Bagdad, en Irak, fue fundada en 1065, también hace 1000 años, más de 1000 años, y formaba parte de una serie de escuelas puestas en marcha por Nizam al-Mulk a principios del siglo XI. Su plan de estudios abarcó inicialmente estudios religiosos islámicos, literatura árabe, leyes islámicas y aritmética. Ha sido modelo para las universidades de la región. La Universidad de Bolonia en Italia fue fundada en 1088. Es la más antigua del mundo occidental y representa la primera de las universidades con una estructura y organización como la conocemos hoy. Se la reconoce por dar inicio a los estudios superiores formales en Occidente y desde hace 30 años ha sido el centro desde el cual se originó el famoso Acuerdo de Bolonia, que reformó los estudios universitarios en todos los países de Europa, unificando planes de estudios y estableciendo la movilidad académica como escenario para facilitar el reconocimiento mutuo de créditos académicos entre universidades que otorgan titulaciones conjuntas. La Universidad de Oxford, Inglaterra, Reino Unido, fundada en 1096, es considerada la universidad de habla inglesa más antigua del mundo. Luego tenemos a la Universidad de París, en Francia, fundada sobre el año 1150. Se consolidó como la reunión de diversas escuelas construidas alrededor de la Catedral de Notre Dame, que fueron formando su campus. También es conocida como la Sorbona. Entre sus profesores y alumnos más célebres figuran René Descartes, Pierre y Marie Curie, Louis Pasteur, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Victor Hugo. También tenemos la Universidad de Montpellier, Francia, fundada en 1180, famosa por su facultad de medicina,
Luego está la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el Reino Unido, fundada en 1209. Es la segunda universidad de habla inglesa más antigua del mundo. Y por último, en nuestra lista tenemos a la Universidad de Salamanca, en España, fundada en 1218, hace casi 1000 años, y es la universidad de habla castellana más antigua del mundo. Formaba parte de las únicas 4 universidades reconocidas en el ámbito occidental. En sus orígenes era el Papa quien prácticamente se tomaba el derecho de acreditar las universidades en Occidente a través de bulas que así lo certificaban. Castro, citando a Borrero, comenta que la permanente aspiración por el conocimiento libre generó que maestros y discípulos se alejaran de las denominadas escuelas confesionales de la Iglesia del siglo XII y optaran por agremiarse, apareciendo las universitas como primeras corporaciones de maestros y discípulos para enseñar y aprender. Estas universitas buscaban un renaciente poder autónomo del saber, acertadamente distinguido por la sabiduría medieval del poder político del imperium y del eclesial del sacerdotium. A partir de ahí surgieron los modelos primigenios de universidad tradicional encarnados por Bolonia y París. Como se puede observar, toda esta dinámica del saber y la ciencia se desarrolló durante la Edad Media, por lo cual es pertinente recordar algunas características destacadas de esta época. En la Edad Media, medioevo o medievo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. En 1400 o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg, y los principales acontecimientos de esta época de la historia occidental son el oscurantismo, una nueva forma de gobierno, la monarquía, una nueva reestructuración de las instituciones eclesiásticas con el cristianismo como única forma de vida aceptada, pasando del politeísmo al monoteísmo judeo-cristiano, un sistema social basado en el feudalismo, con la nobleza y el clero en la clase alta que conformaban la minoría de la población y los campesinos, artesanos y esclavos en la clase baja que conformaba la mayoría. La expansión agraria, el lento crecimiento demográfico. En el siglo V había 200 millones de habitantes en el mundo y en la Europa occidental apenas 20 millones. Hacia el siglo XV había 450 en el mundo, pero en Europa solamente 15 millones. Esto debido a las guerras devastadoras y las pandemias que se presentaban. La era de las cruzadas, que consistieron en varias guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica con el objetivo de erradicar el dominio musulmán en Tierra Santa, y el surgimiento de las universidades con el objetivo de formar profesionales y mejorar a la sociedad inculta. Estas eran las principales características de aquella época en que se da inicio a la autonomía universitaria. Posteriormente se funda en el mundo, especialmente en la Europa occidental, cientos de universidades en las que las comunidades académicas, estudiantes y profesores buscan de una y otra forma romper las ataduras del dogmatismo religioso que impiden la expansión del conocimiento, con la fe ciega en que toda la sabiduría que la humanidad necesita se encuentra contenida en la Biblia. Esta nueva era del desarrollo de las ciencias, de la investigación y de la formación profesional se desarrolla en el contexto de la modernidad y de la época contemporánea. Las principales características de esta edad moderna son: inició con la caída de Constantinopla frente al Imperio Otomano en 1453, lo cual puso fin al Imperio Bizantino, y finalizó con la llegada de Cristóbal Colón a las costas de América en 1492. Esta es la época del Renacimiento y la Revolución Científica, en la que se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. Las universidades se liberan del yugo oscurantista de la Iglesia e incluso se apartan del poder de los estados. Europa se ubica en el centro de la escena política, artística y económica del mundo. Se consolidan el colonialismo, el mercantilismo, como las bases del naciente capitalismo. Se da el nacimiento de los estados modernos. Se consolidó la burguesía en el marco de las monarquías absolutistas.
Se presentan grandes cambios en la ciencia y la tecnología que repercutieron enormemente en la vida laboral, militar y filosófica de Occidente. Además, frente a la fe religiosa, ganó terreno la fe en la investigación científica, en el progreso, en la comunicación y en la razón como nuevos valores filosóficos que pronto dominaron el mundo. En el mismo sentido, Castro menciona a Salguero, quien afirma que en el siglo XVII y XVIII, a través de la consolidación cultural del proceso de la Ilustración, aumentó el rechazo de los métodos escolástico-metafísicos para volverse hacia los estudios pragmáticos y saberes útiles. Sin embargo, los cambios no fueron significativos y solo hasta finales del siglo XVIII se consolida lo que Miñana, citando a Kant, denomina los fundamentos para la libertad de cátedra, las libertades individuales liberales y el uso público de la razón. Dice Kant que el uso público de la razón debe ser siempre libre y que solo de esta manera se puede lograr realizar la ilustración entre los hombres. Esta somera síntesis histórica muestra la relación existente entre entre la autonomía, democracia universitaria y las etapas históricas de la universidad y la sociedad, pero sobre todo permite entender la autonomía como una reivindicación producto de las tensiones entre la comunidad universitaria y los poderes externos que intentan dominarla. De ahí que el problema de la autonomía universitaria se relacione con el más amplio de la distribución del poder en la sociedad y requiere una redefinición en cada época histórica. La autonomía universitaria es un concepto que implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores y de sus comunidades académicas, de tal modo que las restricciones sean excepcionales y estén previstas en la ley. Con lo anterior y en resumen, el concepto de autonomía universitaria incluye como elementos fundamentales la autodeterminación, la capacidad de autogobierno, la comunidad educativa como sujeto colectivo y además una lucha y conquista constante frente a la distribución del poder en la sociedad. Bueno, por otro lado, y en referencia a las tensiones que se presentan actualmente alrededor de la autonomía universitaria, podemos afirmar que estas se dan cuando se presentan abusos por parte de las administraciones y autoridades universitarias que violan los derechos de los miembros de la comunidad educativa, especialmente en cobros pecuniarios exagerados o en la aplicación de medidas sancionatorias arbitrarias que violan lo establecido en los reglamentos internos o incluso en las leyes del país, o cuando se viola el derecho a la participación en los procesos democráticos, que eventualmente se manipulan mediante políticas, mecanismos o procedimientos que impiden la libre asociación, la deliberación y la confrontación abierta de ideas y propuestas entre los estudiantes y docentes de una comunidad académica. La autonomía universitaria se ve afectada por otro tipo de tensiones, que son las que se presentan entre las instituciones de educación superior y los sectores externos del Estado, cuando estos tratan de imponer sus propios criterios para beneficiar sus intereses económicos o políticos mediante alianzas poco éticas, tráfico de influencias, nepotismo y otras que afectan gravemente el libre desarrollo del pensamiento crítico y la libertad de cátedra que, como ya lo expresamos, fundamentan el desarrollo de la sociedad. Eso Bueno, es la Juan parte Carlos, mía. gracias. Después de ese recorrido histórico que nos has dado sobre la autonomía universitaria, quisiera preguntarte cuál crees que es la incidencia, cómo incide esa autonomía universitaria en la educación y sobre todo cómo incide en la formación de esa ciudadanía crítica tan necesaria para nuestra sociedad. Bien, la autonomía universitaria es esencial en la educación de las personas y para la formación de ciudadanos críticos en una sociedad. Ese es el fundamento esencial de la capacidad de un Estado, con todos sus actores, de orientarse por los mejores derroteros del desarrollo, del progreso y del bienestar. En la medida en que un país pueda educar, especialmente a sus jóvenes, y ofrecerles la posibilidad de alcanzar los más altos niveles de formación, de investigar y de producir conocimientos útiles a la sociedad y al mismo tiempo de comprender de manera integral los factores que afectan las relaciones sociales, económicas, políticas y demás, y aportar soluciones prácticas y de largo plazo, sostenibles en el largo plazo,
podrá resolver sus necesidades y conflictos de manera eficaz y sobre todo de manera pacífica. Entiendo. ¿Cómo evaluarías tú la actual autonomía universitaria de las universidades públicas, de la universidad pública colombiana en general, o por lo menos particularmente de aquellas que conoces y de las cuales has hecho parte? Mm, es un tema un poco complicado, espinoso, la evaluación que me No, no propones. necesitas nombrar ninguna universidad. Sí. Definitivamente en general hay una situación de ligada, digamos, a una regulación de la autonomía universitaria que adolece de muchas fallas, ¿no? Porque no garantiza el libre ejercicio de esa capacidad de autodeterminación que deberían tener estas comunidades académicas en la medida en que la ley predispone una situación en la que el Estado de hecho participa con sus actores principales, ¿no? Dado que en los consejos de educación superior, que se constituyen como máximo órgano de dirección y control de las universidades, se involucra un representante del gobierno, es decir, del presidente, un representante del ministerio que viene a ser también un representante del gobierno, se involucra también un representante de los gremios económicos, un representante de la Asociación de Gobernadores. Mira que ahí pues ya de los 9 integrantes que se proponen en la ley, ¿no? O que se establecen en la ley, pues ya casi la mitad son del Estado, es decir, es una injerencia externa hacia la comunidad académica de las instituciones de educación superior, de tal manera que afectan, como lo vimos en la descripción, en la fundamentación de lo que es la autonomía universitaria, afectan la esencia de lo que debe ser esa capacidad de autogobernarse, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo se presentan situaciones de cooptación de ese poder o esa capacidad de decisión auténtica que debe tener cada uno de los miembros del Consejo Superior, de tal manera que sus decisiones se ven comprometidas muchas veces, ¿no? Y ese es el caso casi que general en las universidades con situaciones a veces bastante críticas en algunas de ellas, ¿no? En, digamos, en ese orden de ideas, ¿cuáles crees tú que serían relacionado con la autonomía universitaria y con lo que acabas de mencionar? ¿Cuál consideras que es la principal reforma que se le deba hacer a la Ley 30 aquí en el país? A ver, es urgente, ¿no? Que la sociedad colombiana en su conjunto, pero particularmente las comunidades universitarias, con todos los actores implicados, directa o indirectamente, se involucren en el estudio y en la reestructuración o estructuración de una propuesta integral de reforma a esta ley 30, que es la ley de educación superior, para que no solamente se garantice la financiación que tanto se necesita, sino también para que se incorporen cambios que propendan por una verdadera autonomía universitaria, más protagonismo a los miembros reales de la academia, que son sus estudiantes y profesores, y les permita ejercer de manera democrática y participativa el autogobierno de sus instituciones. Solo de esta manera ellos podrán involucrarse de manera crítica y propositiva en la construcción de una sociedad humanista en la que los derechos de todos estén garantizados por igual. Sí, y sobre todo no olvidar a los trabajadores generales, ¿no? Y las trabajadoras y la parte administrativa, que son un sector muy importante,
sin el cual la universidad no funcionaría. Y hasta donde tengo entendido, en la mayor parte de las universidades colombianas, este sector o este gremio no está representado en los órganos de gobierno de la institución educativa, ¿no? ¿Tú conoces la Universidad de Pasto? De Nariño, la Universidad de Nariño. Ah, Y claro, la Universidad de Nariño, pues mira que tiene uno de los UNAR, eh, sí, tienes razón, UNAR, UDENAR. La UDENAR. UDENAR tiene sí, la UDENAR tiene ¿Cómo se nota que conozco, no? nada más. Bien, la Universidad de Nariño se dice que tiene uno de los modelos de autogobierno, digamos, de mayor calidad, ¿no? En Más donde democráticos. más democráticos y participativos. Y mira, yo particularmente creo que esto se debe precisamente a que el estamento estudiantil, en general en las universidades, es el 90% de la comunidad académica, pues este estamento está muy fuertemente consolidado y organizado. Entonces ellos están atentos a todos los procesos internos, a todos, sobre todo a los procesos de democracia, y participan. Entonces, esa digamos, cultura de participación de esta juventud en la Universidad de Nariño hace que se garantice de cierta manera que los procesos sean transparentes, ¿no? Que sean realmente democráticos, y ahí se han ido eliminando situaciones que, a pesar de, de, la estructura de la ley y de lo que propone la ley, de todas maneras, mediante ese equilibrio de poderes que se presenta gracias a la fortaleza que tiene el estamento estudiantil, entonces allí se puede tener este modelo, ¿no? De verdadera democracia y participación y autonomía universitaria. Claro. Antes de terminar, o casi antes de terminar, me gustaría también otra pregunta hacerte, Juan Carlos. ¿Cuáles crees tú que deben ser las medidas a tomarse para fortalecer esa autonomía universitaria y así garantizar que se ejerza de manera responsable y de cara a la construcción de una sociedad más humana? Mm, Pues como tú lo mencionabas, ¿no? Hay unos actores importantes en la universidad y que están dentro del ámbito de la academia, ¿no? Entonces, este poder y esta democracia universitaria debe manejarse desde dentro. Esa es la esencia, desde que históricamente en el siglo XII se empezó a concebir a la universidad como la generadora de un sentido crítico, la generadora de conocimiento y la impulsora de la sociedad en general, en contra de los poderes del Estado y de la Iglesia. eh, Se pensó que precisamente ese poder alternativo debía estar centrado en la universidad y libre de agentes externos. De tal manera que se necesita repensar esa ley 30 y repensarla, como decía anteriormente, no solamente en términos de qué manera se va a financiar la universidad de ahora en adelante, como lo está proponiendo el Ujú. ministerio en este momento, sino de manera integral. Quiere decir también pensar quiénes son esos actores. En mi opinión, yo plantearía, ¿sí? O pensaría que podría seguir estando en esa estructura de gobierno al interior del Consejo Superior un representante del Ministerio de Educación, pues para que puedan conocerse ahí en esa institución todas las noticias, los acontecimientos, digamos, las reformas, no reformas, sino las propuestas que el gobierno tiene
¿sí? Para mejorarlas. Debe haber un representante del Consejo de Educación Superior también, ¿no? Tiene que estar obviamente el representante de los estudiantes, tiene que estar el representante de los ex rectores, ojalá internos, ¿sí? Que no sean externos, ojalá un representante de los docentes y también de los egresados, ¿no? Entonces, y hasta Y ahí. los trabajadores. Bueno, del estamento de los trabajadores, pero Ajá, este podría estar representado por tal vez un representante del sindicato interno, ¿no? Pero en general de los trabajadores está bien, claro que sí. Entonces, de esta manera, la discusión se centra en el en las necesidades, en las problemáticas internas y con base en el conocimiento que todos estos agentes, que también son claro. en su mayoría internos o directamente relacionados con el tema de la educación superior, entonces se centra en ellos para dar soluciones de fondo, estratégicas, ¿no? Ujú, claro. Permitan solucionar las necesidades y los conflictos de manera democrática y pacífica. Sí, 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 sí. Y yo diría, antes de pasar a la última pregunta, y yo diría, Juan Carlos, que también haría parte de este Consejo Superior mientras se resuelve de una manera estructural el tema de los docentes cátedra, ¿no? Los docentes ocasionales que no tienen tampoco representación en ninguno de los estamentos de la universidad y sobre todo de la universidad pública. Y como ya le decía, para terminar, me gustaría, Juan Carlos, eres docente obviamente universitario y teniendo en cuenta eso, quisiera saber cuál es la concepción de educación que tú mantienes al momento de estar dentro de un aula de clase, al momento de estar enfrente de tus estudiantes. ¿Cuál es ese paradigma educativo que orienta tu quehacer pedagógico? Mm, bien, pues el que estamos manejando en la actualidad, que es el constructivismo, ¿no? Esa posibilidad que se le da al estudiante de construir a partir de conocimientos previos el conocimiento que se le propone en determinada asignatura, ¿no? Mediante la resolución de problemas o de estrategias didácticas que lo implican directamente en la situación que se está estudiando, en la problemática que se está tratando de resolver. De esta manera, pues el estudiante tiene mejores posibilidades de un aprendizaje significativo y de largo plazo. Y el docente, yo como docente, pues acompaño este proceso de enseñanza-aprendizaje y me voy formando también al mismo tiempo, voy desarrollando y profundizando mis conocimientos, ¿no? Bien, Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar de un episodio más de este podcast de educación, de Seducar Críticamente. Mm, yo sé que eres una persona muy ocupada y has buscado el espacio para poder estar aquí con nosotros y mostrarnos sus puntos de vista en torno a un tema tan importante como lo es la autonomía universitaria, Juan Carlos. Juan, muchísimas gracias y nuevamente un abrazo para todos tus seguidores y espero poder seguir conversando sobre estos temas tan importantes. Bien. Gracias. Bien, a la gente que nos está escuchando en estos momentos, si les ha gustado este episodio, denle me gusta, califíquenlo con 5 estrellas, si hay 10, pues pónganle las 10, compártanlo en sus redes sociales, esto nos va a permitir tener mayor visibilidad y por tanto seguir produciendo este tipo de programas, ¿no? Este tipo de encuentros, de reflexiones donde tenemos diferentes perspectivas críticas en torno a temas fundamentales de la educación. Recuerden que en la descripción del episodio ustedes encontrarán el enlace a nuestra cuenta en Instagram, en Facebook, así como al blog radicaleducación.blogspot.com. También hay un grupo
en Telegram. Ustedes pueden ingresar allí, unirse a ese grupo, dejarnos sus comentarios. Es más, escríbanos aquí en la descripción también del episodio. Escríbanos cómo les pareció el episodio, sobre qué aspectos quieren ustedes polemizar, aspectos relacionados con la educación. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spreaker, Spotify, eBooks, Apple Podcasts y Google Podcasts. No olviden suscribirse. Chao, chao.